Estos son los anuncios de nuestras actividades institucionales durante la semana. Martes de Caballeros, Conquistando lo Imposible, 7 de la noche por Zoom, no faltes. Miércoles, altar de oración, presencial en nuestra iglesia Ríos de Agua de Vida del Oriente, en la calle 75, número 6552, piso 3, edificio Castilla Real. Jueves, Casa de Vida, 7 de la noche por Zoom. Viernes, Escuela de Parejas, 7:30 de la noche por Zoom. Devocionales, sábados 5 de la mañana por Zoom. Tiempo para alimentarse con la palabra de Dios. Ayunos, sábados 8 de la mañana por Zoom. Escuela de Niños Rabbit Kids, sábados 2 de la tarde por Zoom. Y te esperamos en nuestro servicio de alabanza y adoración a Dios todos los domingos a las 11 de la mañana en nuestra iglesia. Participa activamente en cualquiera de nuestras actividades durante la semana. Seguro que para ti será de gran bendición. Ríos de Agua de Vida del Oriente. Confesar en esta tarde, vamos, dilo. En todo tiempo te adoraré. En todo tiempo te alabaré. Si lo confesamos para ti, Señor. En todo tiempo te adoraré. Te glorificaré.
Qué bendición estar en la casa del Señor. Qué bendición estar dispuestos a escuchar la palabra de Dios. Amén. Y el tema de hoy, este mes, el mes 7, recuerden que desde al comienzo de año el Señor nos dio una palabra profética a toda la iglesia. A nivel mundial se dio una palabra de profecía y sobre este mes es un mes de avivamiento. Amén. Es un mes en donde se está orando y se está pidiendo por un avivamiento mundial. Amén. Y según la palabra profética de este mes, entonces nosotros caminamos en ese avivamiento. Pero antes de entrar a ese avivamiento, nosotros como iglesia tenemos que prepararnos. Dile al que está a tu lado, tenemos que prepararnos. Amén. Y cuando hablamos de avivamiento, ¿qué es esto? Es el mover sorprendente de Dios que nos afecta de una manera poderosa, que afecta a la iglesia de una manera poderosa. Cuando nos acercamos a Dios, el Señor ocupa el primer lugar en nuestros corazones. Pero no solo eso, sino que cuando hablamos al pueblo, cuando hablamos a los inconversos, esa palabra que nosotros, que sale de nuestra boca, es como un fuego, llega más allá, amén. No son símbolos vacíos, sino que es una palabra que penetra, amén. Y entonces, hoy, caminando en esa palabra, el mensaje de hoy es preparando un lugar para Dios, amén. Y vamos a Segunda de Reyes, capítulo 4, versículos del 9 al 11. Y ella dijo a su marido: he aquí ahora, yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniere a nosotros se quede en él. Y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Amén. Vemos aquí algo importante en este contexto. El profeta Eliseo llegó a la región de Sunem. Amén. Y entonces había una mujer importante en este lugar y él llegaba frecuentemente, pero esta mujer notó algo. Dile al que está a tu lado, notó algo. Y que cuando el profeta venía, la bendición llegaba a su casa. Amén. Y entonces esta mujer, amén, quiso ir más allá. Quiso provocar milagros en su vida. Amén. Y entonces, esta mujer es de la región de Sunem y vemos que aquí vemos que esta mujer sabía que era provocar la presencia del Señor. Amén. Y entonces viene y le dice a su esposo: vamos a preparar un aposento para el varón de Dios. Y entonces le prepara una habitación. Prepara un lugar para que cuando venga el profeta se quede en este lugar. Amén. ¿Cuántos quieren que la presencia de Dios esté en sus hogares? ¿Cuántos quieren que la presencia de Dios esté en sus vidas? Amén. Entonces decimos sí, amén. Queremos que la presencia de Dios llegue. Pero ¿sabes qué? Tenemos que prepararlo. Amén. Dile al que está a tu lado, tienes que preparar. Entonces vemos que esta mujer se prepara. Pero antes de eso quiero llevarlos a un pasaje. Voy a llevarlos ahora al capítulo siguiente. Antes de detallarles esa parte, los voy a llegar a un capítulo siguiente. Vamos a Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 38 al 44. Eliseo volvió a Gilgal cuando había una grande hambre en la tierra, y los hijos de los profetas estaban con él, por lo que dijo a su criado: pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. Y salió uno al campo a recoger hierbas y halló una como parra montés, y de ella llenó su falda de calabazas silvestres y volvió y las cortó en la olla del potaje, pues no sabía lo que era. Después sirvió para que comieran los hombres, pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado, gritaron diciendo:
varón de Dios, hay muerte en esa olla, y no lo pudieron comer. Amén. Vamos a otro pasaje. Ponga su separador ahí en el versículo anterior y vamos a esta parte. Miremos aquí. ¿Qué pasa con el profeta Eliseo? El profeta Eliseo llega a este lugar, llega a la escuela de profetas, y entonces se reúne en este lugar y hay hambre. Y entonces va, dice, traigan comida, y viene alguien y le echa una calabaza, una cuestión que está amarga, y el potaje o la sopa queda amarga. Y entonces dicen, Señor, hay muerte aquí. Pero ¿qué pasa? Él comienza a producir bendición que sale de su boca. Y aparte de eso, el sirviente tenía 20 panes. Y eran 100 los que se iban a alimentar. Y el profeta le dice, pongan los panes. Y dice, oye, ¿cómo así? 20 panes para 100, esto no alcanza. Imagínense, y con hambre menos. O sea, estamos hablando de hombres. ¿Ya? Y no había época fitness ahora, ni nada de harina, ni gluten, ni nada de eso. Entonces, vemos aquí que Eliseo le dice que los coloque. Dice, da la orden. ¿Por qué? Porque el Señor dijo que todos comerán y se saciarán. Él provoca un milagro. Amén. Entonces, por eso nosotros tenemos que ser muy cuidadosos con lo que nosotros decimos. Porque si nosotros estamos aquí en la tierra para que como instrumentos de Dios, lo que salga de nuestra boca debe ser palabra de bendición. Y no siempre estar viendo lo malo, lo angustioso y lo perverso, sino provocar la bendición de Dios. Amén. Yo no le estoy diciendo, aclaro, no le estoy diciendo que niegue la realidad. Le estoy diciendo que provoque un milagro. Ojo, les estoy diciendo que provoquen un milagro. No han entendido. Les estoy diciendo que provoquen un milagro. No están convencidos. Les estoy hablando que provoquen un milagro. Los milagros tenemos que estar convencidos, tienen que salir de las entrañas, de lo profundo del corazón y llegar lleno del Espíritu Santo y llega hasta el tercer cielo. Pero el primero que tiene que estar convencido de que ese milagro es realidad, soy yo. Porque si no, no pasa nada. Dile al que está a tu lado, palabra vacía, palabra hueca. Entonces, cuando el Señor nos habla de que somos instrumentos de bendición, usted y yo tenemos que entender qué pasó aquí. Déjenme decirle algo, cuando hablamos del tabernáculo de David y dice, bueno, ¿y por qué estamos en estos pasajes? No se preocupe, ya volvemos a la tsunamita, téngalo ahí en stand-by. Entonces, ¿qué pasa? Somos instrumentos para cambiar la atmósfera. Y cuando hablamos del tabernáculo de David, vemos que él tenía un estilo de vida que Dios lo utilizó para transformar la atmósfera. Y usted y yo somos transformadores de la atmósfera. Amén. Si usted no sabía cuál era su propósito, ya lo sabe. Dile al que está a tu lado, tú y yo somos transformadores de la atmósfera. Entonces, no los estoy diciendo de que tienen que ir a recoger bolsitas y cosas y todo eso si quiere, eso es bueno, hágalo si quiere, en la basurita, en los bares y todo, haga todo eso. Entonces está bien. Pero yo le estoy hablando de la atmósfera espiritual. Amén. Y tenemos que hacerlo y tenemos que hacer una campaña, así como hacen para salvar al mundo. Nosotros tenemos que salvar la atmósfera. Amén. Y tenemos que hacer una campaña como iglesia para limpiar los aires a nuestro alrededor. Amén. Y veamos qué dice la palabra en Apocalipsis 3:7 con respecto, qué es lo que le he revelado a David. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Amén.
el que abre y tiene la llave de David. ¿Sabe cuál era la llave de David? La adoración. El que abre y que cuando él cierra, ninguno abre. Amén. Entonces es cuando hablamos del tabernáculo de David, vemos que estamos hablando de un estilo de vida. Estamos hablando de un estilo de vida. Y entonces el privilegio de restaurar el tabernáculo del Señor nos lo dio el Señor Jesucristo a usted y a mí hace más de 2000 años. Amén. Al restaurar el tabernáculo de David le fue dado, pero hoy usted y yo lo tenemos. En esa época, en el Antiguo Testamento, le fue dado a David. Ahora, a usted y a mí nos ha sido dado. Y tenemos que restaurarlo como cuerpo de Cristo y perpetuarlo hasta que Él venga. Amén. Y David fue apasionado, sediento por la presencia del Señor. Y usted y yo tenemos que aprender a ser apasionados y sedientos por la presencia del Señor. Amén. Para cambiar la atmósfera a nuestro alrededor, alrededor de nuestra familia, alrededor del lugar donde estamos trabajando y de nuestro entorno. ¿Y qué fue lo que vio? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué hizo David? Vamos a Primera de Crónicas, capítulo 28, versículo 19. Y después Primera de Crónicas, capítulo 28, versículo 3. Todas estas cosas, dijo David, me fueron trazadas por la mano de Jehová, que me hizo entender todas las obras del diseño. Mas Dios me dijo, tú no edificarás casa a mi nombre, porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre. Amén. Vemos algo. David tuvo en su corazón el profundo deseo de edificar casa al Señor. Y el Señor supo eso. Pero el Señor le dice, mira, yo te voy a dar a ti los planos. Le dio todo el diseño. Le mostró el diseño. Pero dijo, tú no puedes construir casa porque has derramado sangre. Él era hombre de guerra. Amén. Entonces le dijo, a uno de tus hijos le será dado. Y fue Salomón a quien le fue dado el construir el templo. Salomón, su nombre significa hombre de paz. Amén. Entonces, vemos que fue a él el que se le mandó, el que se le dio la tarea de construir el templo. Amén. Y David no estuvo en la construcción del templo. Sin embargo, dio los planos. Amén. También dio el oro del tesoro, que significa la excelencia. Amén. Y colocó y ordenó, dio 24 órdenes de cantores, que es la adoración. Amén. Entonces, vemos aquí, cuando edificamos algo para Dios, hagámoslo como Él quiere, no como a mí me parece. Porque ¿cuántos no hemos escuchado eso? No, es que yo adoro a Dios a mi manera. Yo busco a Dios a mi manera. Yo honro a Dios a mi manera. No es a nuestra manera, es a la manera de Dios. Amén. Y el Señor, y usted y yo sabemos, el Espíritu de Dios ya mora en nosotros. Y usted y yo sabemos ya qué nos está demandando el Señor. Dile al que está a tu lado, tú sabes que te demanda el Señor. Pero como dice una hermana mía por ahí, nos hacemos los desentendidos y ahí, como dice ella con ese gusto, embuste. Nos hacemos los desentendidos como que, pasó, ese era para allá, para el vecino, eso no era conmigo. Eso fue para la hermanita Julanita que no vino. Ojalá y escuche el mensaje, voy a llamarla para que lo escuche, que eso era para ella. Pero no nos damos cuenta que el Señor nos ha hablado a nosotros y que va con nosotros. Amén. Entonces, recordemos por quiénes estaban compuestos las órdenes de cantores. La semana pasada hablamos de eso. Y recordemos que estaba Asaf, que significa reunir. Amén. Y vemos que Asaf tuvo 4 hijos, que era un 17%. Vemos Emán, que significa fiel. Emán tenía 14 hijos, que era un 59%. Y por último vemos a Jedutún, que es alabanza, adoración al Señor, que tenía 6 hijos, el 25%. Entonces aquí dio 24 órdenes de cantores. Amén. Entonces vemos que todo lo que hace el Señor tiene un significado, aunque usted y yo no lo entendamos.
aunque usted y yo lo veamos muy raro, muy excéntrico, y digamos, oye, ¿eso para qué? ¿Eso con qué se come? Tiene un significado. Las cosas del Señor tienen un orden. Amén. Y los hijos de Asaf, recordemos algo que unido estos tres, Asaf, Emán y Jedutún, quiere decir reunir a los fieles para alabanza y adoración a Dios. Repítalo, reunir a los fieles para alabanza y adoración a Dios. Amén. Entonces, eso significa, estos tres líderes tenían algo aquí importante y estaban con sus familias. Estaban adorando, eran para adorar al Señor y cumplían un propósito. Amén. Entonces, vamos a hablar hoy de los hijos de Jedutún. Amén. Y entonces vemos aquí qué pasa con estos varones del Señor. Amén. Vemos aquí que los hijos de Jedutún producen una alabanza. Él tuvo 6 hijos, que son tipologías de los 6 frutos de la alabanza, que se construyen a beneficio de los adoradores. ¿Y esto qué quiere decir? Escuchemos los nombres. Gedalías, para los que anotan, Gedalías, que significa engrandece a Jehová. Ojo, cada nombre tiene un significado. Engrandece a Jehová conmigo. Salmo 34, 43. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. Amén. Entonces, Gedalías tenía una unción. Diga, una unción. Pero dígalo así creyendo, una unción. Como si hubiera desayunado, una unción. Porque vamos a hablar de la unción de cada uno de ellos. Amén. Entonces dice, su unción era guardar su figura en santidad. Santificar sus emociones. ¿Para qué? Para no ser motivados por cosas contrarias. Tenía que tener unas motivaciones sanas. Amén. Entonces guardaba sus emociones para no figurar. Toda la adoración le corresponde al Señor. Toda la adoración es para el Señor. Hermanito, qué lindo canto. La gloria sea para el Señor. Amén. No es para figurar. Entonces muchas veces, de pronto, ven uno, bueno, aquí todavía no tenemos estas cuestiones, pero sí he podido verlas, y no a manera de crítica, sino que nos construya para que no lo hagamos. De pronto están en las cuestiones que están viendo ¿cómo es? Están los videos y están las cantoras y están adorando y están y mirándose cómo se ven, y entonces se están arreglando. No. Usted está ahí. Usted no está para que la miren. Usted no está para que, ay, ¿cómo salgo en la televisión? Usted está para adorar al Señor. Y la diferencia entre el adorador y el artista es que el adorador cierra sus ojos y alaba al Señor. El artista mira al público y lo atrae, o sea, lo cautiva. Usted y yo, cuando adoramos al Señor, por eso es que entramos en línea directa. Amén. Entonces, esa era su unción. Amén. Vemos Isri, segundo nombre, que significa molde del cielo. Amén. Nos lleva a adorar a Dios conforme a su gusto. No es que a mí me gusta la champeta, a mí me gusta esto, a mí me gusta lo otro. No, es conforme al gusto del Señor. Oh, no estoy criticando los géneros, no me estoy metiendo con nadie de eso, sino que se lo digo por caso propio. Y a veces uno se sorprende cuando el Señor lo manda a uno, pone una alabanza, pone un ritmo que a uno no le gusta, pero con ese que te va a ministrar. Y se lo digo porque a mí me ha pasado. O sea, yo de pronto en el género de ranchera, como que para despegar soy dura. Y de pronto
Yo iba a la iglesia y tenían los adoradores, no sé si no renovaban o el Señor les colocaba que era esa, pero siempre comenzaba y una hermanita con una canción y era la misma, la misma. Y cuando ella cantaba, a mí me daba de todo y yo decía, ya venía ella con eso. Y a mí me daba de todo. Y de pronto un día llego y hay una mujer muy elegante, muy alta y todo, y da un mensaje que me llegó, me conmovió y todo. Yo no sabía quién era la pastora porque llegué tarde en ese momento y no sabía el nombre. Y de pronto comienza a cantar la bendita canción. Y yo lloraba y lloraba y lloraba a moco tendido, me arrodillaba y el Señor le plació ministrarme con esa canción. Entonces, como le digo, Dios hace como quiere y nos da a veces unas limpias hasta con pringamosa. Amén. Entonces, me ha pasado con el vallenato y muchos se burlan de mí porque en algunos y de pronto y comienzan con el vallenato y yo... Exacto. Entonces, Dios hace como quiere. Ojo, no me estoy metiendo con los ritmos, sino que muchas veces nosotros nos encasillamos y encasillamos al Espíritu Santo como los ductos así de los aires acondicionados. Y entonces no, es que por ahí no puede fluir. El Señor le place. Amén. ¿Qué significa Jesaías? Jehová ha salvado por medio de la alabanza. Hay libertad. Hosana, hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Amén. Entonces, vemos aquí que él tenía esa unción para declarar la santidad, la salvación, la gloria de Dios. Amén. Vemos a Simei. Jehová viste de hermosura. Entonces, ¿qué pasa aquí? El Señor da un don hermoso. Ustedes no ven que los adoradores se ven más lindos, más bonitos cuando están sirviendo. Ojo, yo no estoy diciendo que no tengan su gracia y que no tengan sus dones y que no sean buen mozos, pero el Señor los embellece. Amén. Los embellece. ¿Quiere rejuvenecer? Métase con la presencia del Señor. Amén. ¿Quiere verse hermoso? Así sean más feitos, no importa. Métase con la presencia del Señor. Oye, adore al Señor y le sale barato, sin alcohol, porque dicen que los tragos, después de tantos tragos, eso embellece. Bueno, fíjese que aquí no necesita nada de eso. La presencia del Señor nos embellece. Amén. Entonces, por estética también les sirve. Entonces, háganlo. Métanse con la presencia del Señor. Oración firme. Amén. Simei, Jehová viste de hermosura. Oración firme tenemos que tener. Amén. Asabías con H, diseñador de alabanza, ingeniero de música. Amén. Entonces vemos aquí que David tenía dos instrumentos de guerra. Uno que era el físico, que era su espada, pero otro que era la dimensión espiritual, que era a través de la alabanza. Y para eso él usaba el arpa. Amén. Entonces vemos que este instrumento viene del cielo. Y Jedutún es tipología de las cuerdas y son tipologías de la liberación. Amén. Entonces vemos aquí lo especial. Cuando los ungidos ministran, algo se mueve en el mundo espiritual. Y por eso es que necesitamos la unción. Necesitamos estar en la presencia del Señor porque es la unción del Señor la que hace que todo fluya. Y por eso es que se le exige mucho a un adorador, a un servidor del Señor. ¿Por qué? Porque necesitamos fluir. Pero dice, bueno, eso le toca a los adoradores. No. A ti y a mí. Porque tú y yo somos los encargados de limpiar la atmósfera a nuestro alrededor. Y vemos aquí que David usaba el arpa y usaba la alabanza para la guerra espiritual.
Y se lo digo con vivencias propias. Cuando yo conocí del Señor, tuve muchas puertas abiertas espiritualmente. Y entonces cuando conozco del Señor sube muchos ataques literales. De eso de que tú estás durmiendo y te cierras la boca y sientes que lo que fue te cayó encima. Y estás que quieres hablar y no puedes y te despiertas azorado. Y no sabes qué hacer. O de que estás en la cama despierto, tienes los ojos cerrados y sientes que se te hunde y se te acostaron al lado. Y tú dices, santo, ¿qué pasó si yo vivo sola? Y entonces todas estas cosas, y yo comienzo a ver qué pasa. Porque todo esto es real. Ya. Y entonces cuando comienzo, lo primero que me dicen es, ponga alabanza. Y comienzo a orar y a hacer mis devocionales en la noche y a poner alabanza. Todas las noches alabanza. Porque tenía muchos ataques mientras fui aprendiendo todo lo de la parte de la guerra espiritual. ¿Amén? Entonces, hay batallas que usted y yo tenemos que pelear diariamente. Y nuestra atmósfera tiene que estar limpia. Y tenemos que ser muy cuidadosos. Amén. Entonces, fíjense aquí. Y aparte de eso, estas cuerdas, recuerden, usted y yo somos esas arpas. Porque esas cuerdas las tenemos aquí, nuestras cuerdas vocales. Y cuando usted y yo alabamos al Señor, la administración de Jedutún comienza a fluir a través de nuestras cuerdas vocales. Por eso es que tenemos que ser cuidadosos que cantamos, que sale de nuestra boca. No solo cuando cantamos, sino cuando hablamos. En estos días fui al salón y cuando me iba lavando el cabello, el agua estaba helada. Yo soy como los gatos. Y entonces se me salió una expresión coloquial costeña. Y entonces le he dicho a la muchacha, hija, disculpa, perdóname por esa palabra. Pero eso es un regionalismo, eso es normal. Yo le digo, no, eso no es normal. Y eso no es un regionalismo, aunque no es una vulgaridad y puede ser regionalismo para ti. Pero yo la dije y te estoy contaminando. En menos de 2 minutos tú la repites porque me la oíste. Y no solo eso, si contamino el templo del Espíritu Santo que es esta casa. Y tengo que cuidar lo que sale de mi boca. Entonces, perdóname tú por contaminarte. Y perdóname Dios por ensuciar tu casa. Ay, pero si eso es una herramienta, eso no tiene nada. Usted se guarda una herramienta. Sí. Pero se dice de muchas formas. Y yo tengo que cuidarme. Y tengo que cuidar a los que están a mi lado. Que lo que salga de mi boca sea de bendición. Ay, pastora, pero usted no sabe con los que yo trabajo. Ay, que los voy a tratar con dulcecito. Pues trátelos con respeto. Pero trátelos bien. Pero que no salga palabra corrompida de su boca. Amén, porque usted no necesita ser vulgar para demostrar que tiene autoridad. Trabaje bien, haga las cosas bien. La autoridad no se impone, se gana. Haga las cosas bien, hágase respetar. Y usted no tiene que decir vulgaridades. Amén. Entonces, tenemos que tener en cuenta eso. Estas son unas arpas. Y todo lo que sale de mi boca tiene que ser de bendición. Amén. Matatías, Dios inspira. La creatividad viene de Dios. El nivel profético, lo poético, lo musical viene de Dios. Entonces vemos aquí que los hijos de Jedutún tenían una unción especial. Como usted y yo la tenemos. Como la tienen que tener los adoradores de esta casa. Amén. Entonces, ellos tenían una unción. Pero aparte de eso, le agregamos una palabra, aparte del nombre de los hijos de Jedutún. Hay una palabra que ellos usaban y era yadá. Manos extendidas, manos levantadas para engrandecer y exaltar a Jehová. Por eso es que cuando usted y yo estamos en la adoración, estamos en la alabanza, aquí en el templo, gloria a Dios, podemos levantar las manos. Podemos adorar al Señor. Amén. Y podemos decirle en su casa, cuando esté en su intimidad, órele al Señor, alabe al Señor, levante sus manos. Amén. Y entonces,
¿Qué fue lo que le fue revelado a David? Vamos a Apocalipsis, capítulo 4, versículo 8 al 11. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es, el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Amén. Entonces vemos aquí, ya vimos la revelación que tuvo David. ¿Qué hace David? David coloca el arca, que tipificaba el arca del pacto, que tipificaba la presencia de Dios. Amén. Entonces viene y la coloca y ordena a las órdenes de los cantores a través de Asán, Emán y Jedutum. Los coloca a los 24 cantores y comienza por turno, los organiza para que 24 horas al día estuviera la adoración en el templo. Entonces no cesaba, mientras reinó David, no cesaba la adoración en el templo. De día y de noche, de día y de noche, había una atmósfera, por eso es que dicen la llave. Es la llave que abre. Amén. Entonces, vemos aquí que durante el reinado de David le iba bien en todo lo que emprendía. Dile al que está a tu lado, ¿quieres esa? Nadie enfermaba si no era por su propio pecado. Dile al que está al otro lado, ¿quieres esa? Y por último, Israel no era derrotada. Ya vemos. Este fue el diseño del tabernáculo de David, del tabernáculo que el Señor le mostró al rey David. Entonces, es por eso que es necesario que usted y yo limpiemos la atmósfera y estamos a cargo todo de esto. No es que es para el uno, es para el otro, no, es para usted y para mí. Es para el que está en el púlpito, es para el que está allá en la última silla, el que está en la primera, es para todos. Porque esta revelación nos ha sido dada. Y si no la cogemos y si la hacemos, la dejamos ahí botadita, recuerde algo, el día que usted se presente ante el Señor y le diga, y usted, los ángeles le mostrarán cuándo fue. Si le fue revelada. Entonces a veces endurecemos nuestros corazones, los cerramos. No, porque esto no es para mí, esto es para el otro. Y no estamos atentos a lo que el Señor nos está diciendo. Amén. Entonces esta bendición, esta llave le es dada a los que obedecen. Levítico capítulo 26 del 11 al 12. Y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará. Y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Amén. Estará en medio de nosotros. ¿Cuántos queremos que Dios more en nuestros hogares, en nuestras vidas? Que diga a Él públicamente que somos su pueblo. Amén. Y vemos aquí, retomamos la cita inicial. Vamos a Segunda de Reyes, capítulo 4, del versículo del 14 al 17. Y él dijo: ¿qué pues haremos por ella? Y Giezi respondió: he aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo. Dijo entonces: llámala. Y él la llamó, y ella se paró a la puerta. Y él le dijo: el año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo. Y ella dijo: no, señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo
el año siguiente en el tiempo que Eliseo le había dicho. Amén. Bueno, recordemos algo. Eliseo llegó a la región de Sunén. Y Sunén es de la tribu de Isaacar. ¿Cuántos recuerdan cuál es la tribu de Isaacar? Uno solo a la vez, no todos. Recuerden que eran entendidos en los tiempos, eso lo enseñamos, que esa tribu se representaba con un pollino, con un burrito, con una que dice entendidos en los tiempos. Entonces esta mujer era entendida en los tiempos. Amén. Y entonces sabía lo que Israel debía hacer. Y esta mujer fue entendida y sabía que necesitaba la presencia de Dios en su casa. Muchos sabemos que necesitamos la presencia de Dios en nuestra casa, pero no hacemos nada. No, es que yo no voy a dejar, y se los digo por testimonio propio. A mí el Señor me hablaron, desde los 16 años me comenzó a hablar, y yo le bailé el indio casi hasta los 28. No saquen cuentas. Entonces, vemos aquí que cuando el Señor me mostraba, que era lo que yo decía, no, yo estoy muy joven. Yo voy a buscar al Señor cuando esté ya viejita, que no tenga más nada que hacer, que los hijos, los nietos no quieran andar con uno, entonces me meteré en una iglesia a rezar y punto. Eso era lo que yo decía. Pero por decir eso, al año siguiente, eso fue para unos carnavales, ojo, y por decir eso, al año siguiente, yo estuve en campaña 4 días de carnaval. Entonces, ese no era el plan del Señor. Es cuando Él quiere, y Él hace como quiere porque Él es soberano. Entonces, Eliseo, si usted está pensando que va a ser en su tiempo, no. Ojo que el Señor lo puede agarrar en cualquier momento. Entonces vemos que Eliseo es prototipo de Dios en este contexto. Amén. Y entonces vemos que Eliseo le dice a Gizi, a su criado, ¿qué le falta? No, esta mujer es rica, no necesita de nada. Bueno, lo único que no tiene es hijo. Su marido es viejo. Ojo. Dios, su marido es viejo. No dijo ella es estéril. Su marido es viejo. Entonces, la tsunamita es tipo de la iglesia. Amén. Es tipo de la iglesia. Y el marido de la tsunamita es el espíritu religioso. Amén. Vemos que ese espíritu religioso que no se mueve, todo es por costumbre, igual. Yo hago para que me vean, hago porque es una tradición, pero no estamos provocando presencia del Señor. Y nos estamos quejando y dándonos látigos porque al que llegó nuevo ya lo pusieron en tal cargo, ya lo están usando. Y yo que tengo tantos años todavía estoy pegado en la banca. Es buscar la presencia del Señor en espíritu y en verdad. Amén. Entonces, vemos que el Hijo es el fruto de la intimidad. ¿Quieres fruto? Prepara una habitación. Yo sé que cuando estuvimos enseñando sobre las guerras espirituales y nos vimos cuarto de guerra, más de uno me dijo que había puesto un cuarto de guerra en su casa. Ese cuarto de guerra está ambientado todos los días con oración, con adoración, o está ahí y ya quedó. O simplemente lo tienen lleno ahí de memitos para peticiones cuando se acuerdan o cuando les toca estudiar porque les toca algo de la iglesia. Habló Jehová, no yo. Entonces, es eso. Es buscar tener una historia permanente, entendida con Dios. Tener un tiempo con el Señor. No se conforme con una visita. Ay, qué lindo, estuve en el servicio y el Señor visitó la iglesia y se me pararon así. Ay, qué presencia tan hermosa. Y ya, ese fue el registro que quedó. Cuando usted puede tener su habitación,
la presencia de Dios todos los días en su casa y en su vida. Amén. Entonces, cuando usted puede usar sus arpas espirituales para adorar al Señor y traer la presencia de Dios en su oficina, en su carro, a donde usted vaya. Es eso lo que el Señor busca. Amén. Es eso lo que usted y yo necesitamos para limpiar la atmósfera y provocar la gloria de Dios en nuestras vidas. Amén. Entonces, vemos aquí que esta mujer al año siguiente tuvo un hijo. Amén. Entonces, no solo aquí, no solo nos quedamos en esta parte, sino que, ¿qué pasa? Más adelante vemos que el hijo nace y crece. Recuerde algo, cuando hay un milagro, el enemigo siempre trata de sabotearlo. Él va a meter sus pezuñas porque él quiere que usted y yo reneguemos de Dios. Amén. Entonces vemos que la mujer sunamita tuvo su hijo y después él estaba con su hijo en el campo y de pronto el niño comenzó a llorar y le dice, ¡ay, mi cabeza! Y tenía un fuerte dolor de cabeza. Y entonces viene el padre y lo manda a los siervos y dice, vaya, llévenselo a la mamá. Porque hay muchas veces que nosotros no estamos en la capacidad de resolver. Y recuerde que el marido representa a lo religioso. Mándelo para la iglesia, vaya, llame a los pastores. ¿Por qué? Porque no estamos en la capacidad de resolver muchas veces nuestros problemas en nuestra familia, ni nuestros problemas con Dios, porque no nos metemos en relación con Dios. Y llevamos tiempo y tiempo con las mismas luchas, Consejería 1, consejería 2, consejería 3, ¿cuántas consejerías? Y los mismos, y las mismas. Y ojo, las consejerías están abiertas para todos. Pero oye, avancemos. No sigamos en lo mismo. Entonces, aquí pasa que no tenemos la capacidad de resolver. Y tú y yo tenemos que aprender a tener la capacidad de resolver. Dile al que está a tu lado, tienes que tener la capacidad de resolver. Amén. Y entonces, ¿qué significaba todo esto que tenía esta mujer aquí? Porque hemos hablado del fruto. Hemos hablado de la pezuña del enemigo que quiso robar, pero ahora vamos a hablar qué significa lo que ella colocó en la habitación. Una cama, vamos a Isaías 66 del 1 al 2. Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Amén. Entonces, vemos aquí la cama, lugar de reposo. El Señor quiere reposar con nosotros. Muchas veces nosotros estamos excluyendo al Señor de nuestras vidas. Y cuando hablamos de habitación, recuerde que hablamos de intimidad. Hoy por hoy de pronto en nuestra cultura no se respeta mucho eso. Y llega una visita y lo primero que hacemos es meterla en el cuarto y se sientan en nuestra cama. Sabrá Dios qué pecados hay, qué cosas hay y todo. Y entonces ya. Y después estamos con unas diferentes situaciones que comienzan a pasar en nuestra casa. Por eso yo les he dicho, cuando viajen, llévense su aceitico, unjan las camas, el hotel, el lugar a donde van. Porque ustedes no saben quiénes se acostaron ahí. Entonces, lugar de reposo. Usted y yo tenemos que hacer de nuestra casa un lugar donde Dios quiera habitar, donde Dios quiera reposar. Porque muchas veces nosotros lo que tenemos es puro pliego de peticiones para el Señor. Pim, pam, miércoles voy a llegar y me van a pedir. No hay un lugar de reposo, un lugar donde el Señor se sienta agradable. La mesa, Apocalipsis 3:20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta,
Entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Amén. Entonces, mesa. Vemos aquí un lugar de intimidad donde tomamos los alimentos, pero también en la mesa se planean los proyectos. Y el Señor te abre esos proyectos y te los enseña. Amén. ¿Cuántos quieren que esos proyectos de Dios sean enseñados a sus vidas? ¿Cuántos quieren revelación de los proyectos del Señor para sus vidas y para los suyos? Entonces es en esta mesa donde usted y yo los vamos a poder ver. Amén. Y está una silla. Dice, entrar a la práctica de lo que significa sentarse con Cristo en los lugares celestiales. Amén. Entonces, basta de comer las migajas que caen en la mesa, porque somos hijos. Ahora estoy sentado junto con el Señor en lugares celestiales con Cristo Jesús y tengo posición de hijo. Amén. Entonces, vemos la importancia que es de lo que esta mujer coloca en la habitación y dice un candelero. Entonces, ojo con esto. Es un lugar de luz. Cuando no tenemos luz propia, estamos a la sombra de los demás. Y necesitamos tener luz propia a través del Espíritu Santo. Amén. Entonces, cuando no hay luz propia, entonces estamos esperando que el director, que los de la alabanza, que los pastores sean los que nos den la lucecita y que iluminen como una luciérnaga. No. Tú cuando entras aquí tienes que ser luz también. Porque este lugar tiene que estar encendido de la gloria de Dios. ¿Usted sabe por qué a los santos les ponen una vela? Porque ellos no tienen luz. Los santos católicos, claro. La religión tradicional, porque ellos no tienen luz. Pero a diferencia, entonces se las ponen para que llegue y escuche la petición y traiga el milagro. Pero usted y yo no necesitamos de eso. Usted y yo somos luz. Pero tenemos que tener una unción, tenemos que ser unas lámparas con aceite. Y tenemos que tener esa intimidad con el Señor. Entonces, iglesia, ha llegado el tiempo de que paguemos el precio para hacer esos candeleros con una propia luz. Y ojo, nos está hablando el Señor a todos. Tenemos que pagar ese precio. Y vemos que Eliseo se queda aquí. Vemos que Eliseo mira la necesidad de esta mujer. Le da el resultado, le da el milagro. Pero vemos también cómo el enemigo mete sus pezuñas. Amén. Y vemos aquí también que cuando usted y yo estamos con el Señor algo va a hacer. Dile al que está a tu lado, el Señor algo va a hacer por tu necesidad. Entonces vemos que la tsunamita tenía a su hijo sentado en las rodillas y de pronto el niño muere. Dice, oye, pero ¿cómo así? Sí. El enemigo quiere que tú y yo reneguemos de los milagros. De pronto has sido prosperado, de pronto has sido muy bendecido, pero de pronto cayó una enfermedad. Y no sabemos qué pasó. O habrán diferentes situaciones. Oye, es que el enemigo quiere que reniegues. Que no te acuerdes de todas las bendiciones que te ha dado, sino que reniegues por esa situación que estás pasando. Pero es aquí donde tú tienes que tener la llave de David. Tienes que tener esa intimidad y empezar a cambiar la atmósfera y propiciar un milagro. Que de tus boca, de tu lengua, a través de tus cuerdas vocales, de tu arpa, comience a salir alabanza de adoración y agradecimiento por un milagro ya hecho. Para que lo veas en tu vida reflejado. Amén. Vamos ahí mismo a 2 de Reyes 4, versículos 33 y 35. Entrando él entonces, cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. Volviéndose luego, se paseó por la casa a una y otra parte y después subió y se tendió sobre él nuevamente. Y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Amén. Entonces vemos aquí cómo Dios se glorificó a través de Eliseo
y devuelve la vida a este niño. Y el profeta viene y lo entrega a su madre. Propiciadores de milagros. Recuerden, una habitación para el Señor. Tenemos que tener esos tiempos de intimidad con el Señor para poder cambiar la atmósfera, para transformar. Pero recuerde algo, la transformación viene de primero nosotros. Y muchas veces vemos mujeres, varones, no, pero es que ella no hace y ella no cambia y ella... ¿Y cambiaste ya tú? ¿Tú y yo quiénes somos? Recuerda algo, habrá muchos que no van a estar leyendo la Biblia. Tus vecinos no van a leer la Biblia, tus compañeros de trabajo de pronto no leerán la Biblia, pero sí te van a leer a ti. El pastor lo ha dicho muchas veces. Y tú y yo somos el reflejo, el modelo que Dios ha establecido de lo que es un hombre de Dios, una mujer de Dios, un joven de Dios. Pero también Dios quiere bendecir, guardar y proteger, y ellos van a ver eso, que usted y yo tenemos algo diferente. Amén. Y es aquí donde usted y yo podemos ser propiciadores de luz y de bendición para aquellos que nos rodean. Amén. ¿Qué produce la habitación? Vamos a Salmo 68, 18. Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre Jehová Dios. Amén. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que Cristo descendió a las profundidades más abajo para tomar las llaves del infierno. Amén. Y esa sentencia que teníamos en nuestras espaldas, que decía muerte, esa sentencia fue anulada por Cristo Jesús. Y esos verdugos que estaban ahí, que nos tenían esclavizados, entonces fueron tomados cautivos para que usted y yo fuésemos libres. Entonces, cuando hablamos de avivamiento, qué bonito hablar de avivamiento, los pastores, los ministros, a todas las iglesias y todos hablamos de avivamiento, pero el avivamiento tiene que surgir a través de nosotros. Cada uno de nosotros va a propiciar el avivamiento. Cuando tú y yo, los demás nos vean y podamos hablar de Jesús con nuestras vidas. Y ya cuando se acerquen, tú y yo le manifestamos, le hablamos de lo que es la salvación. Amén. Vamos a Lucas 24, versículos 35 y 36. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Amén. Que no nos pase como los discípulos que iban en el camino de Emaús, que Jesús se les apareció y duraron todo el día con él. Y solo cuando Jesús se sentó con ellos a partir el pan fue que supieron que era Jesús y lo identificaron. Podemos pasar muchos años, yo se los he dicho muchas veces, y por eso le digo, jóvenes, mujeres, estén atentos. El hecho de que una persona esté en la iglesia no quiere decir que sea cristiano. Puede venir a la iglesia, puede ser simpatizante, pueden gustarle las cosas de Dios, pero no es cristiano. Y les tengo que decir esto. Una persona puede dormir en un garaje y no quiere decir que sea carro. Entonces, somos cristianos cuando nuestra vida lo muestra. Cuando nosotros identificamos y buscamos la presencia de Dios y la presencia de Dios entra a través de nosotros a un lugar. Amén. Entonces, no todo el que va a la iglesia, por eso, jovencita, jovencito, no que, pastora, déjeme ir a tal iglesia que voy, y no esté echando ojo por donde no debe, tenga cuidado. Ay, pastora, conocí a es temeroso el Señor. Tenga cuidado, porque más de una he tenido testimonios que han sido satanistas y después han terminado mal. Cuidado, que la presencia de Dios se note, que dé fruto. La intimidad da fruto. Y la prueba está ahí, tengo 2 hijos. La intimidad da fruto. Amén. Entonces,
el Señor nos está hablando que algo que pusieron, que tuvieron los discípulos de Emaús, que fue bueno, es que le dijeron, quédate con nosotros. Y en ese momento pudieron ver, cuando partió el pan, le fue abierto los ojos. Fue la clave, quédate con nosotros. Lo invitaron. Ellos lo pudieron dejar. Y dice, uy, uno más, una boca más, menos pan. No, quédate con nosotros. Lo invitaron a quedarse. Y es aquí cuando los ojos les son abiertos. ¿Cuántos están dispuestos a decirle al Señor, quédate con nosotros? Amén. Vamos en esta hora a adorar al Señor. Y ahí donde estás, si escuchaste este mensaje, dice, yo quiero hacer una habitación con el Señor. Yo quiero que mi vida sea una habitación. Yo quiero tener un espacio con el Señor. Yo quiero propiciar milagros, cambiar la atmósfera a mi entorno. Estoy cansado. Vamos a hacer una oración. Yo te voy a guiar con una oración de fe y la iglesia nos apoya, por favor, para orar por aquellos que este mensaje llegó a sus corazones y quieren hacer de Cristo su Salvador. Amado Dios, repite conmigo en esta hora. Padre Celestial, en esta hora te doy gracias porque un día en la cruz diste tu vida por mis pecados. Borraste mis pecados, pagaste el precio por mis iniquidades, pecados y rebeliones. Y hoy te acepto como mi Salvador. Te ruego, Señor Jesús, que anotes mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Ahora te pido que tu Espíritu Santo sea sobre mí para caminar siempre delante de tu presencia y no desviarme de tu voluntad. Te ruego, Señor, que traigas a los míos a tu presencia y que yo sea un propiciador de milagros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia, vamos a adorar al Señor en esta hora y vas a repetir conmigo esta oración. Pero estemos atentos. Recuerden, somos como Isaacar, entendidos en los tiempos. Que lo que salga de nuestra boca sea con revelación. Amén. Repite conmigo, Padre amado, hoy te pido perdón por mi indiferencia, por mi simpleza. Te ruego que esta semilla que hoy fue plantada en mi corazón explote de adentro hacia afuera, y que lo que estaba seco en mi vida, al percibir el agua de tu Espíritu Santo, comience a producir lo nuevo, lo sustancioso que tú tienes para mí. Que al contacto de tu Espíritu, a partir de este momento, yo comience a crecer como un árbol de olivo. Que comience a construir una habitación para tu morada, que sea mantenida diariamente con mi oración, para que tu fruto sea manifiesto al 20, al 30, al 70 y al 100%, para que diariamente mi vida tenga una unción fresca y la manifestación de tu poder esté en mí, para bendecir a tu pueblo, para bendecir a los que me rodean, para que a través de mi vida sea de edificación a los demás, para que sea una vasija llena de unción, para sanidad, para liberación, para bendición, para fructificación, y para que la gloria de Dios sea manifiesta. Que mi vida, Señor, sea como un perfume agradable que cambie la atmósfera. Espíritu Santo, te ruego, Señor,
en esta hora, que te sientes en la mesa conmigo, que traigas la revelación que tienes para mi vida, que traigas la revelación que tienes para los míos, Señor, y que así como los hijos de Jerusalén, Señor, engrandezca tu nombre diariamente, que sea como a ti te agrada, sin malas motivaciones, que sea mostrando siempre tu grandeza, que sea vestida de tu hermosura, y que los diseños del reino para conquistar estén a través del Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor, porque está hecho el cielo y la tierra. En el nombre de Jesús, Señor, te alabo y te bendigo. Alaba al Señor en esta hora, dile, Señor, gracias, Señor, porque tú nos llamas. Gracias, Señor, porque tú preparas el tiempo, todo lo que cueste. Gracias porque tú tienes un presencia propósito vale para mucho mi vida. más. Solo quiero Habla estar con tu palabra, dile, contigo Señor, una y aquí estoy, otra y otra vez. Te adoramos, No importa Señor. todo lo que cueste. Te adoramos, Tu presencia Señor. vale mucho más. Señor, Solo adoramos quiero tu estar presencia. contigo Alábalo. una y otra y otra. Señor, tu presencia, Señor. Todo lo que cueste. Señor, tu presencia. Anhelamos tu presencia, Señor. Anhelamos tu presencia, Señor. Señor, queremos ser transformadores de la atmósfera. Queremos cumplir tu propósito, Señor. Solo nosotros te necesitamos, Señor, te necesitamos. Señor, te necesitamos. Anhelamos tu presencia. Te adoramos, Señor, te adoramos. Te pedimos que tu presencia esté hoy, mañana y siempre, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre que es sobre todo nombre. Levanta tus manos, Señor. Necesitamos tu presencia. Necesitamos que habites en nuestra vida. Necesitamos tu gloria. Ten misericordia de nosotros. Y haz caso omiso, Señor, a nuestras simplezas. Y ayúdanos a ser fieles adoradores. En el nombre de Jesús. Entrégale esta semana al Señor. Dile, Señor, en tus manos te entrego esta semana. Esta semana sea una semana de bendición. Una semana donde la atmósfera, Señor, cambia para tu gloria. La atmósfera del destino, de nuestros negocios, de nuestra familia, cambia en el nombre de Jesús por causa de tu gloria, por causa de tu presencia, por causa de que tú estás conmigo. Y en el nombre de Jesús, algo bueno va a pasar, porque tú ya lo hiciste. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, amado Padre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Un fuerte aplauso para el Señor. Que la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo esté sobre tu casa, tu hogar, tu familia, y que sea la gloria de Dios resplandeciendo, y que tengas una excelente semana. Salúdense unos a otros, que el Señor los bendiga. No importa cuánto cueste. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado.
sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar.